Bueno, buenos días para todos y para todas. Por favor, me dicen si me están escuchando, si me pueden escribir en el chat si me están escuchando. Bien, muchas gracias, Juan José. Bien, entonces vamos a trabajar en este espacio sobre todo lo que tiene que ver con realizar un trabajo en el laboratorio o una práctica en el laboratorio. Entonces vamos a ver lo que tiene que ver con el manejo de los equipos, conocer los equipos, eh, manejo de las cifras, las normas de seguridad, entre otros. Bien, entonces mi nombre es Rubén Palacio, trabajo en el Instituto de Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia y la primera tutoría el día de hoy es sobre los equipos de laboratorio. Bien, entonces cuando vamos a realizar una práctica, vamos a hacer un trabajo en el laboratorio, lo primero que debemos hacer es una planeación, es decir, yo tengo que conocer qué es lo que voy a hacer y en función de eso, yo me planteo unos objetivos, ¿cierto? ¿Qué quiero lograr yo con la realización de una práctica o llevar a cabo unos ensayos en el laboratorio? ¿Listo? Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Preparar el experimento, conocer el experimento, la reacción que voy a llevar a cabo. ¿Qué necesito para llevar a cabo esa reacción? ¿Qué reactivos necesito? ¿Qué equipos? ¿Cómo voy a tratar los desechos? Algo muy importante hoy en día, ¿cierto? ¿Y cuáles son las normas de seguridad que debo considerar para llevar a cabo ese ejercicio en el laboratorio? Entonces, como pueden ver en esta imagen de un laboratorio con múltiples estudiantes o múltiples investigadores, para realizar un experimento necesitamos una gran equipos de vidrio, equipos de plástico, instrumentos de medida para tratar los desechos, entre otros, ¿cierto? Entonces vamos a conocer, hoy vamos a hacer un paso y a conocer algunos equipos, instrumentos que necesitamos o que comúnmente utilizamos en el laboratorio. Bien, entonces también antes de empezar con eso, debemos pensar que en el laboratorio vamos a llevar a cabo unas pruebas y vamos a obtener, perdón, unos resultados que son cualitativos. Es decir, yo puedo ver la formación de un gas, la formación de un precipitado, un cambio de color que me indica que una reacción o que un cambio químico está teniendo lugar. Pero también necesitamos llevar a cabo unas pruebas donde vamos a obtener unos resultados cuantitativos y para eso necesitamos unos instrumentos de medida. ¿Listo? Entonces, de eso vamos a conversar el día de hoy. Entonces, primero miremos qué es la medición. Una medición es establecer una relación entre las dimensiones de un objeto y una unidad de medida. Entonces, si necesitamos conocer la cantidad de materia, necesitamos la masa, utilizamos una balanza. Si necesitamos conocer las dimensiones de un objeto, entonces utilizamos una unidad de medida que es la longitud y reportamos en centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Si necesitamos conocer la temperatura, entonces utilizamos los termómetros y las unidades son grados centígrados, Kelvin, etcétera. Si necesitamos conocer el tiempo para llevar a cabo una reacción, un proceso, para observar un cambio, utilizamos el tiempo y las unidades son segundos, minutos, horas y para eso también tenemos unos instrumentos de medida. Y si necesitamos conocer la cantidad de sustancia, vamos a utilizar las moles, ¿cierto? Entonces, vamos a ir conversando uno por uno. Bien, entonces, para que todos nos entendamos a nivel mundial, pues tenemos una convención para utilizar unas unidades. Utilizamos el sistema internacional que nos dice cuál es la cantidad que vamos a medir, el nombre de la unidad que debemos utilizar y cuál es el símbolo. Entonces, para la longitud, utilizamos el metro y el símbolo es la M minúscula. Para la masa,
utilizamos el kilogramo y el símbolo es una K y una G. Para el tiempo utilizamos los segundos y el símbolo es una S minúscula. Aquí hay otras unidades que de pronto no estamos, otras mediciones con las que no estamos a veces muy familiarizados, por ejemplo, la corriente eléctrica en amperios, el símbolo es una A mayúscula. La temperatura en el sistema internacional se debe reportar en Kelvin y el símbolo es una K mayúscula y la cantidad de sustancia en moles, ¿cierto? En moles. Bien. Ahora, comencemos por la medida de la masa y el peso. ¿Listo? Entonces, como lo muestra esta diapositiva, la masa es la medida de la cantidad de materia en un objeto. Y el peso, estrictamente hablando, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, ¿cierto? En física siempre hablamos del peso, ¿cierto? Ahora, nosotros utilizamos estas dos palabras siempre para referirnos a que estamos midiendo la masa de algún compuesto, de una solución o de un líquido en una balanza. Bueno, pero es importante que lo tengan presente. Las unidades de medida de la masa en el sistema internacional pues son el kilogramo. Recordemos que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos, ¿cierto? Nosotros normalmente reportamos en gramos o miligramos porque cuando estamos en el laboratorio realizando una práctica o llevando a cabo un experimento, nosotros trabajamos con cantidades pequeñas, ¿cierto? Bien. ¿Qué utilizamos para determinar la masa de un compuesto, ¿cierto? De un sólido, una balanza. Entonces aquí tenemos ejemplos de balanzas digitales. En el pasado utilizábamos balanzas granatarias, hoy en día contamos con balanzas digitales. Y aquí pueden ver que tenemos una balanza en el círculo rojo que conocemos como una balanza analítica. Esta balanza nos puede dar la masa de una sustancia hasta con 4 cifras decimales, ¿cierto? Entonces, podemos medir la masa de un sólido, también de un líquido, de una disolución, utilizando un recipiente adecuado. Y generalmente, como les decía anteriormente, vamos a reportarla en gramos. Si vamos a tomar la masa de una sustancia, miremos que tenemos un plato sobre la balanza. Ahí no debemos colocar la sustancia, debemos utilizar un sustancias que enseguida les voy a mostrar, ¿cierto? Bien, ahora, si trabajamos con líquidos o disoluciones, nosotros utilizamos unos recipientes, diferentes tipos de recipientes que ya vamos a conocer, ¿cierto? Pero primero, ¿qué es el volumen? Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y en 3 dimensiones o en una región en el espacio, ¿cierto? Recordemos también que es importante, los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces ustedes pueden ver acá un balón volumétrico lleno, ¿cierto? El líquido tiene la forma de ese balón. Podemos ver en una probeta, que es como una especie de cilindro, el líquido tiene la forma de ese cilindro. Y en un beaker, miremos que también cada líquido adopta la forma que tiene ese recipiente. Bien, entonces es importante que vamos a dividir el material con el que tomamos el volumen de un líquido en dos grandes grupos. Un material que es no volumétrico y un material que conocemos como volumétrico. El material no volumétrico, como un ejemplo, empecemos por el beaker o el vaso de precipitado. Entonces, ¿para qué se utiliza el beaker o el vaso de precipitado? Como acá dice, para contener líquidos, disoluciones, para realizar mezclas de líquidos, o cuando tengo un sólido y lo quiero disolver en un disolvente, ahí también lo puedo realizar, o para calentar a veces alguna solución. Y algo muy importante, ¿por qué decimos que es no volumétrico? Porque tiene una escala. Creo que pueden ver en los 3 beaker que les estoy mostrando que todos 3 tienen una escala, porque todos 3 tienen capacidades diferentes. Pero esa escala, como dice aquí, esta es graduada, significa que el recipiente está graduado, tiene una escala, pero no está calibrado. ¿Qué significa eso? Miremos en el beaker de la izquierda que tiene la siguiente medición. Dice que el volumen total que puede contener son 800 mililitros
y dice que puedo tener aproximadamente 200, tengo una escala para 200, para 400, para 600 y si lo llevo al tope, los 800. Pero eso es aproximado porque el recipiente no está calibrado. Quiere decir que si yo lleno este beaker hasta donde dice 200 mililitros, es aproximadamente 200 porque la escala no está calibrada. El fabricante no me garantiza que ahí tengo 200 mililitros. ¿Listo? Bien. ¿Qué otro material no volumétrico tenemos en el laboratorio? Matraz o el Erlenmeyer, que también se utiliza para contener líquidos, disoluciones, para realizar mezclas, para disolver, para calentar. También cuando voy a agitar soluciones o voy a realizar titulaciones. Es graduado, pero no es calibrado. ¿Listo? Bien. Tenemos los tubos de ensayo, ¿cierto? Que se utilizan para qué? Para contener en ellos disoluciones, líquidos, también para hacer mezclas, para disolver pequeñas cantidades de sólido en un disolvente o para mezclar diferentes líquidos. También podemos llevar a cabo calentamientos, ¿cierto? Bien, los tubos de ensayo eh, miremos, no son muy estables, no tienen un fondo plano, ¿cierto? Entonces no son muy estables. Y para transportarlos o para almacenarlos debemos utilizar la gradilla para tubos de ensayo, que como su nombre lo dice, se utiliza para sostener y almacenar los tubos de ensayo, para mantenerlos en un lugar fijo. ¿Listo? Por otro lado, tenemos las pinzas para tubos de ensayo. Acá es muy importante recordar que un material de vidrio, cuando usted lo calienta, no cambia de color ni de forma si lo estamos utilizando de manera correcta. Entonces, usted no sabe si está caliente, nunca lo debemos tocar con las manos, así tengamos los guantes, ¿cierto? Siempre debemos manipularlos con las pinzas para tubos de ensayo, que se utilizan para sostener los tubos de ensayo, ¿cierto? Además, recordemos que algunas reacciones son exotérmicas. Entonces, el tubo se puede calentar o puede ocurrir que en una reacción se presente una salpicadura, etcétera. Entonces, usted no debe tomarlos con la mano, sino con la pinza para tubo de ensayo y mantenerlo alejado de su cuerpo, ¿cierto? Bien. Tenemos las pipetas Pasteur, ¿cierto? Que son en plástico, que su nombre lo dice, son para trasvasar líquidos o disoluciones. Yo tengo un líquido en un recipiente y quiero trasvasar una pequeña cantidad a otro recipiente, entonces utilizo eh, las pipetas, ¿cierto? O cuando solo necesito pequeñas cantidades o gota a gota adicionar un líquido a una mezcla o a otro líquido, utilizo las pipetas Pasteur que son graduadas pero no calibradas. Bien, en la parte inferior tenemos un embudo de separación. Vamos a tener una charla sobre métodos de separación, pero acá podemos separar una mezcla de líquidos inmiscibles o hacer extracciones con un disolvente. Entonces es un recipiente en vidrio que tiene una tapa y en la parte inferior tiene una válvula que, por ejemplo, si yo quiero la dejo reposar, con el tiempo el aceite va a estar en la parte superior, la parte inferior, porque normalmente los aceites tienen menor densidad que el agua, entonces el agua va a estar en la parte inferior. ¿Listo? Cuando yo ya observe las dos fases, la del aceite y la del agua, simplemente voy a girar la válvula. Si la válvula está paralela al eje del embudo, ¿cierto? Entonces voy a dejar salir el líquido en un recipiente y si la válvula está perpendicular al eje del embudo, pues no sale nada, ¿cierto? Entonces yo dejo salir el primer líquido, lo recojo en un recipiente y luego cierro la válvula y luego en otro recipiente dejo salir el segundo líquido y así sucesivamente. Entonces tenemos embudos de separación. Ahora, tenemos material que es volumétrico. Tienen una escala y esa escala es graduada. Evidentemente, luego en la próxima sesión vamos a hablar del error y de la desviación, pero tienen una escala que es graduada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la bureta, la pipeta volumétrica, la probeta y el balón volumétrico, ¿cierto? Entonces miremos que la probeta tiene una escala principal y una escala.
tiene una marcación. Me dice que puedo medir 20, 19, 18, 17, 16 milímetros, ¿cierto? Es decir, que si yo me paro en la línea donde dice 19 milímetros y yo la lleno hasta ahí, perdón, discúlpeme que dije algo, mililitros, que es una unidad de volumen, el fabricante me garantiza que ahí tengo 19 mililitros. Lo mismo pasa en una probeta. Y miremos que la pipeta volumétrica y el balón volumétrico solo tienen una señal de medida, ¿cierto? Quiere decir que ahí yo solo puedo medir ese único volumen, ¿cierto? Es decir, si la pipeta dice 25 mililitros, donde está la señal y donde está el aforo, enseguida vamos a hablar de eso, si yo la lleno hasta donde está la línea que me indica el volumen, quiere decir que ahí son los 25 mililitros en el caso de esta pipeta. En el balón volumétrico que dice que es de 1 litro, si yo lo lleno hasta el aforo, voy a tener 1 litro. ¿Listo? Bien. Ahora, en el caso de la bureta y de la probeta, entonces miremos que tiene la escala principal y la escala secundaria, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la probeta va de 10 en 10. Por ejemplo, de 10 a 20 yo tengo una escala, una señal que me indica la mitad, que serían 5 mililitros. Y si yo miro cada línea secundaria, me dice que va de 1 en 1. Tengo 10 líneas, ¿cierto? Entonces, quiero decir que aquí puedo medir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mililitros, 20 y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta llegar al máximo, que en este caso serían los 100 mililitros. Bien, entonces tenemos pipetas que son graduadas, ¿cierto? Que tienen una escala graduada y se pueden medir diferentes volúmenes, ¿sí? Y tenemos para llenar las pipetas utilizamos un equipo que se llama, un instrumento que se llama el pipeteador, ¿cierto? Que son los que ustedes observan acá, lo pongo en la parte superior de la pipeta y tiene un émbolo. Y si giro el émbolo hacia arriba, el líquido va a ascender y si lo giro en sentido contrario hacia abajo, luego que ya he llenado la pipeta hasta el volumen que quiero, lo voy a desocupar con el mismo pipeteador, ¿cierto? Entonces el pipeteador lo utilizamos para llenar las pipetas con el líquido o la disolución de interés, ¿cierto? Nunca lo vamos a hacer con la boca, etcétera, ¿cierto? Vamos a utilizar los pipeteadores. Bien, entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos las pipetas volumétricas, ¿cierto? Son aforadas, quiere decir que solo pueden medir un volumen único, un único volumen. ¿Dónde está el aforo? ¿Cierto? Entonces hay pipetas volumétricas de 1 mililitro, de 2 mililitros, de 3 mililitros. Eso significa que usted tiene que llenar esa pipeta volumétrica hasta el aforo para garantizar que tenga ese volumen. Listo. Ahora, cuando estamos midiendo el volumen de un líquido en un recipiente, como la pipeta, la probeta, el balón volumétrico, vamos a ver que el líquido en la parte superior no forma una superficie plana, sino que forma una superficie que puede ser cóncava. Hablamos de un meñisco cóncavo, que es el que está en la parte izquierda, porque el líquido tiende a ascender por las paredes del recipiente, formando este tipo de concavidades en la superficie. Bien, entonces, ¿cómo vamos a medir el volumen? Nosotros vamos a fijarnos en el meñisco, ¿cierto? Y el volumen lo vamos a medir en la parte inferior del meñisco. Entonces, ¿dónde tiene que estar la parte inferior del meñisco? En la línea que indica el volumen que quiero medir. Por ejemplo, en esta pipeta dice que en esta línea son 2 mililitros. Entonces, si yo quiero medir 2 mililitros, tengo que garantizar que la parte inferior del meñisco quede sobre la línea que indica los 2 mililitros. ¿Listo? Hay algunos líquidos que forman meñiscos convexos. Es decir, la curvatura se forma hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, son muy pocos líquidos los que tienen este efecto, por ejemplo, el mercurio, pero hoy en día no trabajamos con eso, ¿cierto? Pero puede ocurrir. Entonces, ¿dónde vamos a medir el volumen? Nuevamente, en este caso, como el meñisco es convexo, la parte superior, ¿cierto? Del meñisco va a quedar en la línea donde quiero medir el volumen. ¿Listo? Ahora, debemos evitar el error que se conoce como el error de paralaje. ¿Qué quiere decir eso? Miremos que aquí nos dicen que esta pipeta en esta línea son 6 mililitros. Entonces yo debo llenarla
y garantizar que la parte inferior del meñisco esté sobre la línea de los 6 mililitros. Pero para medir ese volumen, los ojos, el recipiente debe estar vertical, ¿cierto? Debe estar en una superficie, si es el caso, estable, y los ojos de la persona que va a medir el volumen debe estar a la altura, ¿cierto?, del meñisco para evitar errores de paralaje. Porque si usted lo mira de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, va a estar en otra posición. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo líquidos ni soluciones, sino que tengo un sólido? Entonces, ¿cómo le mido el volumen? Entonces, vamos a ver eso, ¿cierto? Yo tengo ahí que medir es las dimensiones de ese sólido, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de sólidos. Sólidos que son geométricos. Vamos a comenzar por estos. Tienen una forma definida, ¿cierto? Una geometría definida, ¿cierto? Entonces recordemos que el volumen es el espacio ocupado por un cuerpo y que este tiene una extensión en tres dimensiones de una región del espacio, ¿cierto? Entonces, yo para conocer el volumen tengo que conocer las dimensiones. Por ejemplo, en un cubo yo tengo que conocer, o en un paralelepípedo, etcétera, yo tengo que conocer las dimensiones. Entonces tengo que conocer el alto, el ancho y el largo, ¿cierto? Entonces recordemos que en un cubo, por ejemplo, los tres lados son iguales, tanto el largo como el alto como el ancho son iguales. Entonces yo voy a medir cada una de esas dimensiones. En un paralelepípedo, el largo es diferente del alto y es diferente del ancho, ¿cierto? Pero recordemos que el volumen es entonces el largo por el alto por el ancho. Si yo tengo una esfera, necesito conocer el radio, ¿cierto? O el diámetro con el cual también puedo determinar el radio. Recordemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo. Entonces, el largo, el alto, el ancho y el radio son unidades de longitud y yo las puedo medir, ¿cierto? En un cilindro, miremos qué es el volumen de un cilindro. Es el área de la base, que es pi r al cuadrado, por la altura. Entonces necesito medir la altura y el radio. Bien. Entonces, ¿qué instrumentos utilizamos para eso? Utilizamos en el caso de una esfera, podemos utilizar el pie de Rey, ¿cierto? Que me permite medir el diámetro con el cual yo puedo conocer el radio. ¿Listo? Entonces lo medimos en centímetros y recuerde que si yo multiplico el largo por el alto por el ancho, voy a tener centímetros cúbicos que son unidades de volumen, ¿cierto? Bien, también ¿qué puede utilizar para medir las dimensiones? Puede utilizar un metro o puede utilizar una regla que me permiten medir longitudes, ¿cierto? Distancias. Bien, ahora, ¿qué pasa si el sólido no tiene una forma geométrica definida? Hablamos de sólidos irregulares o amorfos. Y es cierto, en este caso vamos a utilizar el método de la inmersión. ¿Qué vamos a hacer con el sólido? Lo vamos a sumergir en un líquido en el cual el sólido sea insoluble. ¿Listo? Entonces, para eso podemos utilizar una probeta y vamos a medir el volumen del líquido inicial. Por ejemplo, aquí nos dicen, tenemos un volumen inicial de 16 mililitros. Luego vamos a introducir el sólido o el objeto al que le queremos medir el volumen y ese sólido va a desplazar un volumen. Por ejemplo, en este caso, el volumen se desplaza de 16 a 22 mililitros. Vamos a asumir, ¿cierto?, que el objeto desplazó 6 mililitros del líquido y ese es el volumen de ese objeto. ¿Listo? Bien. Entonces, recordemos, en química trabajamos con volúmenes pequeños, entonces normalmente utilizamos los centímetros cúbicos o los mililitros, ¿cierto? Una unidad ampliamente utilizada es el litro, ¿sí? Porque a veces trabajamos con litros, un litro son 1000 mililitros y 1000 mililitros son lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico, ¿listo? Entonces son las unidades que utilizamos. Bien, ahora, a veces queremos conocer la temperatura, ¿cierto? Entonces utilizamos el termómetro. Hoy en día contamos con termómetros digitales, pero recordemos el termómetro que utilizaba en el centro el mercurio, ¿cierto? Cuando usted introducía el termómetro dentro de un líquido y lo calentaba, entonces el mercurio comenzaba a expandirse y iba subiendo
por la escala graduada y nos iba indicando a qué temperatura correspondía, ¿cierto? La temperatura, lo más común es que la reportemos en grados centígrados y en Kelvin, ¿cierto? Entonces recordemos que también se utilizan la escala Fahrenheit, grados Celsius, que son los más comunes aquí en Colombia, y los Kelvin, que es la unidad básica en el sistema internacional. Entonces recordemos que en grados Celsius, 0 grados centígrados, en la escala Kelvin equivalen a 273 y en la escala Fahrenheit a 32. ¿Listo? Fahrenheit es importante conocer esto porque si ustedes tienen la oportunidad de viajar a otro país o de estudiar en otro país o cuando ustedes están leyendo un documento, es muy probable que como en otros países utilizan otras escalas, entonces usted se encuentre con esa información y tenga que, quiera conocer el equivalente pues en grados Celsius, que para nosotros es más común. ¿Listo? Bien. Otros materiales que utilizamos en el laboratorio para llevar a cabo nuestro trabajo en el laboratorio o los experimentos. El vidrio de reloj, que como su nombre lo indica, nos sirve para contener sólidos, a veces pequeñas volúmenes de un líquido, nos sirve para transportar un sólido de un lugar a otro, o también cuando vamos a pesar, en algunos casos puede ser útil utilizar el vidrio de reloj como un portamuestras. ¿Listo? También nos sirve para cubrir recipientes. Por ejemplo, cuando tengo una solución en un beaker, a veces yo lo puedo cubrir para evitar una contaminación, etcétera. Lo puedo cubrir con el vidrio de reloj. Tenemos las espátulas, ¿cierto? Que hay diferentes formas, hay metálicas, hay de plástico. Nos sirve para tomar pequeñas cantidades de un sólido. Cuando yo necesito tomar un sólido que está en un recipiente y lo voy a pesar, entonces yo necesito tomar pequeñas cantidades para llevarlo al portamuestras o al pesa sustancias y para eso utilizamos la espátula. ¿Listo? Utilizamos el embudo de vidrio, ¿sí? Que es este que les muestro en la parte izquierda. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para filtrar, ¿cierto? Para cuando vamos a separar sólidos de líquidos, por ejemplo, pero también cuando yo tengo una solución o un reactivo que normalmente vienen en grandes cantidades y yo quiero trasvasarlo a un beaker o a otro recipiente más pequeño, no lo puedo hacer directamente porque puedo tener un derrame, un accidente. Utilizamos el embudo que nos ayuda a trasvasar líquidos o disoluciones de un recipiente a otro. Para utilizar el embudo de vidrio, no lo sostenemos con la mano. Vamos a hacer un montaje como el que se muestra en la figura. Tenemos un soporte universal y tenemos un aro metálico para sostener ese embudo de vidrio. Entonces tenemos otro equipo de laboratorio, instrumento o material de laboratorio, es el aro metálico y el soporte universal. Listo, aquí tenemos otro montaje. El soporte universal, ¿para qué nos sirve? Para sostener, para fijar en una posición un instrumento, ¿cierto? Para mantenerlo equilibrado, ¿sí? Bien, entonces tenemos el soporte universal. ¿Qué más tenemos ahí? Las nueces, que nos ayudan a también a fijar en una posición una pinza de extensión con la cual vamos a sujetar el recipiente que queremos mantener en una posición fija. Listo, como lo vemos ahí. ¿Sí? Bien. Cuando yo voy a hacer una separación de una mezcla sólido-líquido, yo voy a utilizar el método de filtración, del cual vamos a hablar en la próxima sesión, ¿cierto? Entonces, aquí, como lo dice esta descripción, se utiliza para separar un sólido insoluble que está flotando o suspendido en un líquido o una solución. Entonces, por ejemplo, podemos tener una mezcla de agua y arena. Vamos a utilizar el papel filtro, vamos a hacer el montaje, ¿cierto? Vamos a tener el soporte, el aro metálico, el embudo y vamos a tener un recipiente en el cual vamos a recuperar el líquido que va a pasar a través del papel filtro y en el papel filtro va a quedar el sólido, ¿cierto? Para que cuando yo, el líquido, la mezcla, ¿cierto? Realmente la mezcla yo la voy a tener en otro recipiente, entonces yo no voy a vaciar directamente, sino que yo puedo utilizar una varilla de vidrio para dirigir que el líquido o la mezcla vaya directamente al centro del embudo donde está el papel filtro, ¿cierto? Para evitar derrames, etcétera. Bien, resulta
que también en el laboratorio tenemos embudos Büchner, que son estos recipientes cerámicos con el fondo lleno de unas pequeñas aberturas, ¿cierto? Para hacer filtraciones al vacío. ¿Cómo se hace? Para eso vamos a utilizar un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve el Erlenmeyer? Como lo dijimos anteriormente, y este también nos sirve para contener líquidos, soluciones, etcétera. Y en este caso, con desprendimiento lateral, nos va a ayudar a conectarlo a un sistema de vacío para, como su nombre lo dice, valga la redundancia, hacer vacío. ¿Listo? En la parte superior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el embudo Büchner y en el fondo vamos a colocar el papel filtro, que en este caso no lo vamos a doblar, solo lo vamos a colocar en la parte inferior del embudo Büchner. ¿Para qué nos sirve? Vamos a hacer el vacío, entonces nos sirve cuando tenemos sólidos con tamaños de partícula muy pequeños que tienden a bloquear el paso del líquido, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer vacío y por la diferencia de presión nos va a ayudar a que el líquido pase más fácilmente a través del sólido y del papel filtro y pues los podamos separar. ¿Listo? En el laboratorio también tenemos morteros, ¿cierto? Hay en cerámica, hay en ágata, hay de vidrio. ¿Para qué nos sirven? Entonces, tiene un vaso y tiene un mortero, que es esta barrita que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para macerar, para triturar sólidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir el tamaño de grano o para hacer mezclas de sólidos, o cuando yo tengo un sólido, una pequeña cantidad de sólido y lo quiero mezclar con una pequeña cantidad de líquido para realizar luego algún otro proceso, entonces también me puedo ayudar con esto. Tenemos las cápsulas de porcelana o los crisoles de porcelana, hay de varias formas y tamaños. Me sirve para realizar calcinaciones de sólidos a altas temperaturas o para realizar el secado de sólidos a altas temperaturas. O cuando tengo una mezcla sólido-líquido y no los puedo separar, el sólido, por ejemplo, se disolvió en el líquido, entonces tengo una solución y yo los quiero separar. Entonces, una manera de separarlos es evaporar el disolvente para recuperar el sólido. Listo. Tenemos las planchas de calentamiento y muchas vienen con agitación magnética y control de la temperatura. Entonces, una plancha de calentamiento la vemos acá, es este equipo que pueden ver en esta foto. Tiene generalmente dos botones de control, uno para controlar la temperatura, que lo hacemos con la termocupla, que es esta varillita que pueden ver acá en la parte superior, que se introduce dentro de la solución, en este caso, y me va a permitir controlar la temperatura. Con este control, yo puedo decir, quiero que caliente a 50, quiero que caliente a 200, ahí va a ser. Y un control de la agitación, para eso utilizamos unos agitadores magnéticos que me van a permitir que giran, ¿cierto? Que giran a ciertas revoluciones y me van a permitir aumentar el contacto, ¿cierto? Entre los reactivos o que me van a permitir mejorar el contacto entre un sólido que quiero disolver en un líquido, mantener la solución homogénea, etcétera, ¿cierto? Eso también me va a permitir que la temperatura se mantenga lo más homogénea posible, etcétera. ¿Listo? ¿Para qué me sirve la plancha de calentamiento con agitación magnética? Me sirve para calentar a una temperatura controlada, para llevar a cabo reacciones a temperatura controlada y con agitación magnética, o también para llevar a cabo la disolución de un sólido en un líquido determinado. Bien, entonces utilizamos la plancha de calentamiento y tenemos los agitadores magnéticos, que son estas barras blancas que observan en la parte inferior. Bien, tenemos las estufas. ¿Para qué me sirven las estufas? Para realizar secado, ¿cierto? Si tengo un sólido y tiene impregnado un disolvente, etcétera, un líquido X, yo lo puedo secar en una estufa o para llevar a cabo reacciones a temperatura elevada. ¿Listo? Bien, para eso utilizamos unos recipientes que se conocen como autoclave. Yo no puedo colocar un beaker dentro de una estufa para llevar a cabo una reacción a 100 grados centígrados o a 200 grados centígrados porque simplemente el disolvente se me va a evaporar y yo no quiero eso. Yo quiero mantener la mezcla para que se lleven a cabo unas reacciones, unos procesos para obtener un producto. Entonces,
Para realizar una síntesis dentro de una estufa de alta temperatura utilizamos un equipo, un recipiente que se llama el autoclave, que es este recipiente en acero, y la mezcla de la reacción la colocamos dentro de un vaso de teflón. Y el vaso de teflón lo colocamos dentro del autoclave. ¿Listo? Y lo cerramos, lo cerramos. Entonces, ¿para qué me sirve el autoclave con el vaso de teflón? Para contener mezclas, para llevar a cabo la síntesis a alta temperatura. ¿Listo? Bien. Tenemos la mufla, ¿cierto? Que es este equipo que pueden observar acá, que está recubierto al interior con un cerámico, porque me permite llevar a cabo procesos a alta temperatura. Por ejemplo, una calcinación de un sólido. Es un proceso a alta temperatura en diferentes atmósferas que me permite, por ejemplo, convertir un sólido, transformar un sólido de una fase a otra. Por ejemplo, yo sinteticé un hidróxido de aluminio, pero lo que quiero es un óxido de aluminio. Entonces, para eso requiero alta temperatura. Eso se lleva a cabo en una mufla. ¿Cómo introduzco el sólido dentro de la mufla? En un crisol, ¿cierto? En los crisoles que les mostré anteriormente o en la cápsula de porcelana, que es para procesos a altas temperaturas. Listo. Entonces, ahí está, y tienen un ejemplo. Listo. Entonces, puedo también llevar a cabo un secado, o si quiero fundir un sólido, o si quiero fundir dos sólidos para formar una nueva fase. Entonces, eso lo puedo llevar a altas temperaturas. ¿Qué son altas temperaturas? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Dependiendo de la mufla, puedo inclusive alcanzar los 900, 1000, etcétera, 1000 grados centígrados. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos en el laboratorio? El mechero Bunsen. ¿Para qué me sirve? Para calentar mezclas, sustancias líquidas o inclusive sustancias sólidas, ¿cierto? Para eso podemos utilizar un montaje como el que se muestra acá. Tenemos el trípode que está acá en la parte derecha. ¿Para qué me sirve el trípode? Para soportar, para sostener un recipiente. En este caso vamos a soportar una rejilla de asbesto, que ¿para qué me sirve? Para cuando estoy calentando, yo no coloco directamente la llama del mechero en el recipiente, sino que voy a utilizar una malla, una rejilla de asbesto para distribuir la temperatura de manera más uniforme. Y sobre ella voy a colocar el recipiente en el que contiene el líquido o la mezcla. En este caso es una cápsula de porcelana. Listo, entonces tenemos mechero Bunsen, rejilla de asbesto y el trípode. Bien, ¿qué más tenemos en el laboratorio? Microscopios, cuando yo quiero observar un objeto que no es perceptible al ojo humano. Y para eso utilizamos un portaobjetos, que es una lámina de vidrio en la cual yo coloco una pequeña cantidad de la muestra que quiero observar para poderla ver en el microscopio. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos? Agitadores o varillas de vidrio. ¿Que para qué nos sirve? Para agitar o para mezclar. Cuando yo tengo dos líquidos en un beaker o un sólido en un beaker y yo quiero agregarle un disolvente para disolverlo, yo puedo en lugar de utilizar la agitación magnética, yo puedo utilizar una varilla de vidrio para realizar una agitación mecánica. O también, como les mostraba, para ayudar durante la filtración. Bien, también contamos con pinzas para cápsulas de porcelana o para crisoles. Como su nombre lo dice, me ayuda a sostener y manipular los crisoles. Los crisoles, que son hechos en cerámica, porque para que soporten altas temperaturas, cuando usted los calienta tampoco cambian de color ni de volumen. Entonces usted no puede manipularlos con la mano porque usted no sabe si están calientes. Entonces usted los manipula con la pinza para cápsulas de porcelana o crisoles. Bien, cuando voy a llevar a cabo un proceso de destilación, que es un proceso para separar, por ejemplo, dos líquidos en una mezcla basado en sus diferencias en los puntos de ebullición, yo utilizo una cantidad de equipos como el que se ve acá. El soporte universal, ya sabemos para qué lo utilizamos, para sostener, para fijar un objeto en una posición determinada. Utilizamos la pinza y la nuez. Listo. Tenemos la plancha de calentamiento y aquí nos dice, tenemos un matraz de destilación, que en este caso es un balón de fondo redondo. Listo. Y tenemos un tubo de extensión, que es el que se ve acá, con desprendimiento lateral, que es este tubito que ven aquí en la parte derecha.
En la parte superior vamos a colocar un termómetro porque si yo voy a llevar a cabo una separación de líquidos basados en sus puntos de ebullición, yo tengo que calentar. El líquido se evapora y el vapor va a llegar a este instrumento que llamamos el condensador, que es un tubo de pared doble. En la parte central va a pasar el vapor, va a llegar el vapor, pero entre las dos paredes, en la exterior y la interior, es hueco y por ahí va a circular agua fría. El agua va a entrar por la parte inferior y va a salir por la superior. ¿Y eso qué significa? Que el vapor va a llegar a una zona donde la temperatura es muy baja y se va a condensar, es decir, va a volver a ser líquido y en la parte final tengo un codo alargador que me sirve para dirigir ese líquido hacia otro recipiente. Como se observa acá, yo tengo un recipiente que en este caso es un Erlenmeyer que sirve para contener líquidos. Entonces ahí voy a recuperar mi líquido o el destilado. ¿Listo? Entonces vemos que aquí hay otro soporte universal. Otro soporte con una nuez y con una pinza para sostener, para sujetar, para mantener el condensador en una posición fija. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, hasta ahí era lo que les iba a mostrar de los equipos e instrumentos de laboratorio. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Unos ejercicios. Ahora, si tienen alguna duda o pregunta antes de los ejercicios, la pueden escribir en el chat o algún comentario. ¿Listo? Bien. Entonces, para los ejercicios, entonces vamos a hacer el ejercicio uno. Van a hacer un reconocimiento y uso de equipos. Entonces van a identificar, nombrar y describir el uso de los equipos o instrumentos de laboratorio que se muestran en la siguiente imagen. ¿Cierto? Entonces les va a dar un momento para que lo copien y ya les voy a mostrar enseguida la imagen. ¿Listo? Bien. Esta es la imagen. Entonces van a hacer ese ejercicio basados en esta imagen. ¿Listo? Vamos a dar un minutico para que identifiquen. O si hay nuevos, también los vamos a ver si hay alguno que no hayamos descrito en la parte anterior. Bien. Si alguien nos quiere compartir las respuestas, se las puede escribir en el chat o levantar la mano para habilitarle el micrófono. ¿Listo? O en el chat las pueden escribir. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? La plancha de calentamiento. ¿Listo? Tenemos la probeta, tenemos la pipeta Pasteur, tenemos beaker, tenemos dos tipos de beaker, tenemos el vidrio de reloj, la espátula,
¿sí? Y aquí de pronto hay uno que no describimos anteriormente, que es el frasco lavador. Es un frasco de plástico que normalmente tenemos en el laboratorio, por ejemplo, con agua. ¿Para qué nos sirve? Para lavar, para purgar algún recipiente. Siempre contiene agua destilada o agua desionizada, que es con la que trabajamos en los laboratorios. ¿Listo? Bien, tenemos la varilla de vidrio y tenemos un portamuestras, que su función es similar al de la gradilla, para transportar muestras, para contener muestras, recipientes que contienen muestras. Bien, vamos a hacer otro ejercicio que es una sopa de letras, ¿sí? Sobre el reconocimiento y uso de equipos. Entonces van a leer la descripción y luego van a decir cuál es el nombre que corresponde a esa descripción y luego lo vamos a encontrar en la o en la sopa de letras que les voy a mostrar. Entonces se los voy a dejar un momento para que los copien y enseguida vamos a verificar eso buscando los nombres en la sopa de letras. Entonces los voy a dejar un par de minutos para que lo copien y lo vayan analizando y enseguida hacemos el ejercicio en la sopa de letras. Buenos días, qué pena, tuve un problema con la red, pero ya les voy a volver a compartir la pantalla para que sigamos haciendo el ejercicio. ¿Listo? Por favor, me confirman si me están escuchando de nuevo y si están viendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Listo, entonces este es el ejercicio que les estaba proponiendo. Listo, para que lo hagamos. Listo, entonces se los dejo otros porque no supe en qué momento se desconectó. Se los voy a dejar otro momento ahí para que terminen de copiarlo. Listo. Bien, entonces le voy a pasar
para que verifiquen si encuentran los nombres en la sopa de letras, ¿cierto? Listo. No sé si pueden ir escribiendo, si quieren ir escribiendo los nombres de las descripciones ahí en el chat. Muy bien. Mortero, varilla de vidrio. Sí, muy bien. ¿Cierto? Instrumento para disminuir el tamaño de grano, mezcla sólida, mortero, muy bien. Eh, Santiago creo que lo escribió. ¿Listo? El 5 utilizado para agitar, mezclar, la varilla de vidrio, muy bien. Listo, les voy a pasar entonces la sopa de letras. Miremos a ver si alguien más colocó la, alguna reacción. La estufa, muy bien. La estufa también. ¿Sí? Sería el cuarto equipo para realizar secado, reacciones a temperatura elevada. Rejilla de asbesto, la 3 muy bien. ¿Cierto? Instrumento utilizado durante el calentamiento para distribuir la temperatura de manera uniforme. Muy bien. ¿Listo? Crisol, la 6, ¿cierto? Recipiente para contener mezclas para síntesis a alta temperatura en estufa. Sí será, sí será el crisol, ¿sí? Sí será el crisol. Recuerden que el crisol no es un recipiente cerrado, ¿sí? Y si yo lo coloco, con, por ejemplo, con una solución a alta temperatura, para hacer una síntesis se me va a evaporar el disolvente. Entonces, no es el crisol, no es en la 6. ¿Qué otro instrumento podría corresponder con esa descripción? Que si yo lo pueda cerrar, mantener la mezcla dentro del recipiente, ¿cuál será? ¿Cuál sería otro recipiente que no sea el crisol? El crisol sí lo puedo utilizar para altas temperaturas, pero cuando voy a secar un sólido, cuando lo voy a fundir, cuando lo voy a calcinar para hacer una transformación, el vidrio de reloj no, ¿cierto? Recuerde que el vidrio de reloj no se usa para eso, no. ¿Listo? ¿Sería cuál? La autoclave. La autoclave, ¿sí recuerdan la autoclave? ¿Sí recuerdan? Me voy a devolver para que miremos. Recuerden la autoclave, ¿sí? Ah, perdón, me vine muy rápido. ¿Cierto? Recordemos la autoclave, ¿cierto? Está el recipiente en acero, ¿cierto? Dentro del teflón coloco la mezcla que introduzco dentro del autoclave, lo cierro y lo llevo a alta temperatura. ¿Listo? La autoclave. Entonces, se las dejo ahí, ¿cierto? Tenemos el mortero, el beaker, ¿cierto? La estufa, la varilla de vidrio, la autoclave y la rejilla de asbesto, ¿cierto? La rejilla de asbesto. Bien.
Vamos a hacer un último ejercicio que es sobre el uso de un equipo, uso de equipos para la medición del volumen. Se los dejo un minuto ahí para que lo copien. Listo. Y entonces les voy a mostrar la imagen, ¿cierto? Y ustedes, ¿cuál es el volumen que se debe reportar de acuerdo a la lectura realizada en una bureta como se representa a continuación? ¿Cierto? ¿Cuál es el volumen que deberían reportar? Usted está haciendo un ejercicio y le piden que reparta el que reporte, perdón, el volumen contenido en ese recipiente. O le dicen que mida ese volumen. ¿Cierto? A ver si sí lo midieron correctamente. Vamos a dejarlo ahí otro minutico. Si tienen la respuesta, la anotan en el chat para que la discutamos. La D dice Juan José Villamil. La C dice Xiomara. Recuerde que es mililitros, Santiago. No milímetros, sino mililitros. La D dice Santiago. Bueno, vamos a dejarlo ahí otro momentico y para dar la respuesta. Listo, la respuesta es la D. Listo. Recordemos, perdón, la C. Recordemos, miremos la escala, hay una escala principal y una escala secundaria. La escala secundaria va de uno en uno. Miremos que de 28 a 29 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Entonces, yo puedo medir 28 de uno en uno o 28,1, 28,2, 28,3, 28,4, 28,5. Quiere decir que cada una de estas líneas secundarias pues, me permite medir 0,1 mililitro. ¿Listo? Donde miremos que tiene un meñisco cóncavo. Entonces, ¿dónde voy a medir el volumen? En la línea que corresponde con la parte inferior del meñisco. Entonces, vamos a medir 28 con uno, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7. ¿Listo? 28,7. ¿Sí? Ahí está la línea. ¿Listo? Bien. Entonces, inicialmente yo puedo reportar 28,7. ¿Listo? 28,7. Listo. Entonces, en la próxima sesión, cuando veamos mediciones y cómo se reportan los datos, vamos a ver entre 28,70 y por qué no podría ser 28,75. Miremos que en este caso no tengo, el meñisco está sobre la línea de 28,7. Listo. En la próxima clase discutimos sobre esta medición. Listo. Sobre otros, qué más hay que tener en cuenta, pero inicialmente 28,7. Listo. Bueno, muchas gracias por la atención, por haber asistido. Espero que les sea útil y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.